Él, para observar la vida social y lo que encircula la justicia en su fin, el objetivo de la justicia en sí, también él vincula de que se tiene que el individuo cuando está maduro, cuando está, por decir así, está bastante maduro de actitud, de hombre, de mujer, de cuando están hechos y derechos, idealmente, ellos ven que, bueno, Aristóteles mejor dicho, él presume que él trata de perpetuarse. ¿Y cómo lo hace? Formando una familia, su trabajo. Y él lo ve idealmente y pone diferentes personajes de la historia. Lo que él observa que, por lo general, cuando el individuo tiene su madurez, tiene su desarrollo completo, él quiere perpetuar eso. Y a eso se le puede decir que es algo bueno. Él está completo en ese momento. Entonces la vida del Estado también debería llevar ese fin también, para no decaer como un animal, porque los animales atienden también ese mismo hecho, pero eventualmente también la vida de los animales termina bien cruel, nada comparación como el ser humano quiere. Y él pone muchos ejemplos de esto, y él observa que él quiere perpetuar eso a lo largo del tiempo, de la historia, de su historia. Entonces el Estado, saber distinguir entre estas cuestiones, de qué es una vida buena para sus ciudadanos y cuál es una vida mala, entonces él asume de que el Estado debería tener este propósito para perpetuar esa buena vida, y ese debería también ser el fin. Y en este caso, en los ancianos, cuando llega la edad de que el individuo ya no puede retener sus habilidades como cuando estaba joven, entonces eso, el mejor fin es también, para no decaer como los animales, llegar a esto. Entonces él ve que esa vida se tiene que perpetuar y tratar de mantener, porque eso es bueno, eso es lo que se considera bueno. Justamente todo ser humano tiene derecho a eso. Y entonces el Estado, en este caso el Estado no muy diferente en desarrollo, no una república, un Estado, debería tener sus objetivos a eso, a darle lo mejor, el mejor final a sus ciudadanos. Entonces, y esto es fomentando todas estas cuestiones que lo hacen desarrollarse y que lo hacen maduro, y que también cuando llega a la vejez también asegura que eso que él en un tiempo, cuando tenía todas sus fuerzas, todas sus energías, él trató de promover. Entonces también eso debería ser acarreado a lo largo de la historia, y debería ser parte de las diligencias que el Estado debería dar, que debería tener para ser a sus mejores ciudadanos, y distanciarse de ese fin cruel que se estaba acostumbrado en aquel tiempo. Y también él lo pone a la par de los animales. También habla un poco de los imperios, de cómo los imperios terminan, cómo los fuerzan a terminar por la misma perpetuación de las cuestiones, de las ambiciones, de las pasiones. Entonces se le ve de que en el Estado, en este desarrollo, en este caso, lo que distingue los griegos es esto, es vivir de esa manera y promover eso, porque esto es lo que se crea solo en este lugar, en Grecia, no en otros lugares. Son pasajeras. Entonces, él observa que estas son las diligencias del Estado, lo que el Estado debería preocuparse, hacer a sus ciudadanos de esta manera y con ese fin. Eso es cuando completo, eso se le puede decir que el individuo es parte y arte del mismo Estado en sí. Entonces, esa es la primera oración, así que continuamos. Como los bárbaros que tomaron parte del canibalismo de Roma, también lo fueron los mismos romanos, que traicionaron la república. Pero, nuevamente, el canibalismo fue el espejo universal que sus magistrados habían recogido de sus colecciones imperiales del pensamiento.
Aquí no existía el centro de gravedad ni el del, entre comillas, republicanismo en verdadero carácter, solo era de boca. Vandalismo, pandillerismo, intimidación, subordinación, escepticismo fue la flatulencia que caracterizó el envejecimiento del Estado imperial, que como planta cortada de lo que sostenía se seca, como el desierto que con tiempo se desvanece. Solo aquellos que tenían y no tienen nada que ganar y perder, ya que el personaje nómada nativo había prosperado en las condiciones más duras. Hace mucho tiempo, esta gente de alma dorada romana se mantuvo luchando y rascándose la cabeza, y registró las leyendas de la era arrogante para que reflexionáramos. Fin de párrafo 103. Entonces, y en esto agrego un ejemplo de Antigua Roma, de que fue fundada como una república y se hizo un estado imperio. Entonces, en este caso, la república pone es absoluta y es una fuerza de pensamiento, no es una acción, lo es en acción, porque todo detrás de una práctica hay una teoría. Así que en la antigua Roma lo que se tenía era que sabemos cómo terminó, fue saqueada, fue vandalizada por los lugares, por las tribus que ellos consideran bárbaras, que no se querían, no creían en la ley, no creían en el desarrollo de Roma. Entonces la única manera era de estar siempre en amenaza, estar en contra, estar peleando, porque nunca iban a aceptar como Roma el imperialismo de Roma. El Imperio Romano dominó el mundo occidental durante siglos, llevando progreso, cultura y bienestar económico y social a los pueblos bárbaros de Europa y sirviendo de puente entre las culturas de Oriente y Occidente. Este poderoso imperio cayó tras sufrir la invasión de hordas de pueblos germánicos del norte de Europa, los cuales conquistaron las provincias del imperio y finalmente la propia Roma. Pero esta invasión solo era el punto final de un largo periodo de decadencia. Las verdaderas causas de la caída del Imperio Romano fueron más complejas que las invasiones bárbaras. El periodo que ocupa desde el año 235 hasta el año 285 se denomina la crisis del siglo III. Los enfrentamientos internos entre los generales por el poder conllevó una mala administración política y territorial. El continuo cambio de emperadores causó una fuerte crisis económica, se devaluó la moneda, aumentaron los precios y se perjudicó gravemente el comercio interior y exterior. La crisis económica hizo que la población libre tuviera que salir de las grandes ciudades a las zonas rurales en busca de comida y trabajo. Muchos perdieron la ciudadanía quedando bajo el control de los grandes terratenientes y señores feudales. En el año 235, el emperador Alejandro Severo fue dado de baja por su propio ejército y comenzó una lucha de poder por el control del imperio. A causa de las luchas internas se descubrieron las líneas fronterizas. Los godos, vándalos y germanos alcanzaron la frontera norte del imperio y los sasánidas la frontera este. Los romanos, en un intento por recuperar el control de las fronteras, les permitieron asentarse en el territorio como colonos si actuaban como aliados y vigilantes. Sin embargo, la debilidad del gobierno de Roma y el aumento de poder de las tropas encargadas de los puestos fronterizos provocaron una anarquía militar, donde los emperadores eran nombrados y depuestos según los intereses de las tropas que controlaban las fronteras. Dentro de las causas de la caída del Imperio Romano, tenemos que hablar del cambio que se fue produciendo dentro de la sociedad. Los primeros en notarlo fueron los humiliores, campesinos y artesanos. Estos fueron sufriendo cada vez más las subidas de los impuestos del Estado, el cual necesitaba de forma urgente cobrar en especie, alimentos, herramientas, armas, etc. Por ello, para poder escaparle las obligaciones, pues no tenían ni para vivir, decidieron ceder las tierras a los honorati, señores terratenientes, para pasar a trabajarlas como arrendados. A
cambio, además, recibían la protección del nuevo señor de las tierras ante los abusos de los agentes imperiales, los cuales no podían hacer nada contra este grupo, pues estos no pagaban impuestos. En el año 285 después de Cristo, Diocleciano decide dividir el imperio en dos, creando el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el de Oriente con capital en Constantinopla. En cada uno de estos territorios gobernaría un emperador. Diocleciano era el emperador de Occidente y Maximiano el de Oriente. A su vez, cada emperador estaría apoyado por un viceemperador, encargado de controlar las fronteras. En Occidente era Galerio y en Oriente era Constancio. Por esta razón, mucho del territorio occidental quedó desamparado del poder suficiente para evitar invasiones perjudiciales. Una de las razones principales por las que el Imperio Romano atisbó a su fin fue sin duda el cristianismo. La vida y el futuro parecían desalentadores para los millones de personas que se encontraban bajo el yugo romano. El cristianismo proclamaba la creencia de la vida después de la muerte, lo que muchos vieron como una señal de esperanza y aliento entre tanta desesperación. El cristianismo predicaba que la vida era sagrada y que debía evitarse toda actitud pecaminosa. De esta manera, la actitud del Imperio Romano pasó de ser hostil y agresiva a convertirse en pacifista, devoto de la paz y la santidad de la vida. La moral, la ética y los valores romanos habían cambiado radicalmente y las personas estuvieron dispuestas a dar sus vidas por su nueva religión y sus creencias. En efecto, muchos cristianos murieron terriblemente debido a numerosas persecuciones cristianas, hasta que finalmente el emperador romano Constantino el Grande se proclamó devoto de la fe cristiana y emitió un edicto especial, el Edicto de Milán, otorgando el favor y la protección de la gran masa de creyentes. Con la llegada del cristianismo, también cambió la actitud con respecto a la esclavitud. La manumisión, acto de liberar a los esclavos, condujo a una severa reducción en el número de la servidumbre, con los que contaba el imperio como mano de obra fundamental. De esta manera, el fin del reinado de Roma se avistaba inevitablemente, y con el nacimiento del cristianismo comenzaba a morir el imperio. Si el cristianismo sentó las bases para el fin del Imperio Romano, la dominación brutal de los bárbaros constituyó el golpe definitivo. Roma comenzó a sufrir el asedio de las potencias enemigas y la resistencia del ejército romano pronto se vio bajo los embates del gran ejército bárbaro, compuesto por guerreros como los visigodos al oeste de la Galia y los vándalos. Desde el año 410, la capital romana fue asediada por las hordas de los visigodos, bajo el mando de Alarico, y posteriormente por los vándalos guiados por Genserico en el año 455. Incluso el poderoso Atila destruyó la ciudad en el año 451. Todos estos ataques tomaron lugar durante el reinado del desafortunado Valentiniano III y evidenciaron la desintegración de la autoridad romana en el mundo. La autoridad del Imperio de Occidente había quedado reducida al territorio de la actual Italia, de donde solo conservaba reminiscencias de su gran poderío. Los bárbaros constituían el verdadero poder tras el trono, puesto que los ejércitos romanos se encontraban conformados mayormente por tribus bárbaras bajo el control de generales bárbaros, e incluso los asuntos importantes de la capital eran manejados por los bárbaros. El nuevo líder comandaría a las tropas bárbaras en favor de Roma, y en cambio Roma le otorgaría el título de senador patricio, que en aquel tiempo era el equivalente a regente del imperio. Durante 17 años, Recimero ejerció una autoridad absoluta, nombrando y destituyendo emperadores a su propia voluntad. El Imperio Romano de Occidente había pasado a la historia y nada quedaba por extinguir de él más que no fuera su nombre. Necesidad de nombrar otro emperador en el occidente. Odoacro obtuvo entonces el título de patricio y gobernó por toda la Italia como vicario del emperador de Oriente. Desde ese momento, el occidente había sido privado de su título imperial y este hecho es recogido en la historia como la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, ¿qué fue de la antigua ciudad de Roma? El final de esta ciudad
tomó lugar en el año 537 después de Cristo, durante el saqueo de los godos a la capital romana. Los acueductos que suplían el abastecimiento de agua fueron destruidos por los bárbaros y el pueblo romano quedó indefenso ante la escasez de agua, llegando a perecer hasta un 90% de todos sus habitantes. Esta pérdida demográfica significó el punto final para la ciudad y por consiguiente para todo el Imperio Romano. El occidente se convirtió gradualmente en el hogar de varias tribus germanas. En África se encontraban los vándalos, en España y al sur de la Galia los visigodos, al noreste de España los suevos, al sureste de la Galia los burgundios, en la Britania los sajones y los jutos, y finalmente en Italia los herulos. El jefe del nuevo reino germano comenzó ejerciendo una autoridad independiente y el pueblo romano no tuvo otra alternativa que someterse al nuevo mandato. Las costumbres y tradiciones de los romanos, sus leyes y su lenguaje aún eran preservados, pero fueron corrompidos con nuevas costumbres, nuevas ideas y nuevas instituciones. Como la caída de la vieja república constituía una transición hacia la constitución del imperio, el declive del imperio constituyó una transición hacia una nueva fase de imperialismo. En otras palabras, la caída del Imperio Romano de Occidente fue en realidad una transición hacia la construcción de los pilares que fundamentan nuestra civilización moderna. 1000 años después, la otra mitad del Imperio Romano, el Imperio Bizantino, desaparecería al ser derrocado el último emperador a mano de los turcos en 1453. Si hubiera sido república hubiera sido otra cosa, pero en este caso lo pongo que el republicanismo solo era de boca. Las tendencias de los romanos, por el ejemplo que observamos de la historia, de que eran imperialistas, eran ambición de lucrarse de otras tribus, de expandir su imperio, de encontrar otras tierras donde ellos podían encontrar gente que iba a comprar producto, entonces vender producto también de Roma. Entonces eran bien industrialistas, es bien reconocido de que tenían una industria bastante rigurosa en el desarrollo de cómo los romanos promovían la economía, y muchos se beneficiaron, otros no, pero vemos también que hay ejemplos de que como los mismos senadores conspiraron en contra de Roma, también hasta los mismos soldados asesinaban al emperador con el fin de poner a alguien que ellos podrían manejar, que ellos podían aceptar, que seguía lo que él no iba a cuestionar lo que estaban haciendo a lo largo de los márgenes, hasta donde llegaba Roma. Pero en este tiempo se pensaba que Roma se iba expandiendo más allá. Entonces el republicanismo en sí, por eso es que desde el comienzo del primer ensayo también expuse de que se reconoce un lugar acá de El Salvador, de un lugar a tal lugar, y eso es lo que se proclama como tierra soberana del país, y que los ciudadanos en estas áreas son libres de perseguir sus acciones, su pensamiento, su albedrío, siempre y cuando no traten de underestimar la legitimidad de la república del país. Entonces, pero acordémonos que la historia también, así como sucedió en Roma, tenemos cosas muy parecidas adentro del país, que son temas de reflexión en el pensamiento, del comportamiento y del trabajo ético que se hace. Entonces, ¿qué es lo que nos hace republicanos? ¿Qué es lo que somos? ¿Cómo somos republicanos? ¿Cómo entendemos esta idea? Que en cierta manera es bastante noble, pero no es algo gratis, es algo que se hace, que requiere el esfuerzo, requiere albedrío. Entonces dijimos que el republicanismo es algo que se gana con el esfuerzo. Y esto nos da una respuesta Platón. En el caso de Aristóteles, él nos dice de que para llegar a ideas de esta manera, una consistencia de honorar la palabra, de que por eso es lo que las leyes existen, porque se reconoce lo absoluto de la ley. Entonces, aunque a veces hay
contradicciones, y son temas de que Aristóteles lo asume en griego, de que hay distinciones de algo bueno, de mejor, y por eso es que también hablé al principio de que tenemos una posición diferente de lo que se le llama bueno, mejor, bueno y lo mejor. En español solo tenemos dos, que puede decir bueno, lo mejor y lo mejor de lo mejor. Entonces repetimos lo mejor de lo mejor. Entonces la excelencia en este caso de Aristóteles es como un cuarto escalón que va mucho más allá de lo mejor de lo mejor. No es suficiente para decir la mejor vida, sino que en este caso sabemos que las diferencias lingüísticas entre el griego, inglés al español es bastante grande en la manera que se entiende. Entonces por eso lo llamo, de que en inglés podemos entender estas tres escaleras de lo mejor, lo bueno y best, lo mejor de lo mejor, que se puede decir en español. Pero best tiene una totalidad, tiene la finalidad de Aristóteles, que es algo completo. Las excelencias es cuando la persona es excelente, excede en su arte, en la materia. Y en parte de esto es que este es el carácter de la justicia, lo justo de hacer. Entonces no necesariamente quiere vivir con el exceso de lo bueno. Y él ve que los estados decaen confunden estas palabras, confunden lo que es bueno con lo que está en relación a ellos mismos y lo que no pueden tener